Veamos cómo resolver este interesante ejercicio geométrico. Vamos a ver el ejercicio y ver qué elementos o propiedades podemos extraer de él para poder resolverlo, aplicando conocimientos, repito, de la geometría. Nos dan lo siguiente, nos dicen que esta figura AOC es un sector circular, o sea, es un espacio, una parte de un círculo, es un sector circular. Y me dicen que precisamente ese sector circular que está aquí, AOC, es la cuarta parte del círculo total, que tenga centro en O y radio OA. Fíjense, círculo de centro en O y radio OA. Es decir, que el centro del círculo va a ser O y el radio va a ser OA. Vamos a plantearlo aquí. Esto va a ser nuestro radio. Si OA es radio, OC también es radio, porque serían puntos que están sobre el círculo, tanto A, B como C. O sea, la distancia de O hasta A es un radio, de O hasta B es un radio y de O hasta C es el radio. Es decir, estamos extrayendo conclusiones de acuerdo a los datos que nos dan. Nos dicen de que AB, el segmento que va desde A hasta el punto B, dos puntos de ese sector circular, es igual a 24. Es decir, esto mide 24 centímetros. Y me dicen que BD, este segmento, mide 7 centímetros. Esto es lo que me están dando. Y con esos datos, conociendo de que el ángulo ABD, si es el ángulo ABD, B sería en este caso el centro o el vértice del ángulo, este ángulo es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Estos son los datos que me dan. Con estos datos me piden calcular cuál es el área precisamente de ese sector circular. Sabemos que este sector circular me están diciendo que es la cuarta parte del círculo total. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? Bueno, debemos buscar quién es el área del círculo y dividirlo por dos. Vamos a comenzar de atrás para adelante para saber qué necesito buscar. Porque a veces se empiezan a buscar elementos que son ciertos, yo digo, pero que no me conllevan a la respuesta del ejercicio. Mi ejercicio plantea lo siguiente. ¿Qué yo quiero? Buscar el área de mi sector circular. ¿Qué me dicen? Que es igual al círculo, el área, en este caso, el área del círculo de centro O y radio OA dividido por 4. Es lo que me están diciendo, que el área del círculo dividido por 4 me daría el área del sector circular. Entonces, vamos a ver, ¿cómo buscaríamos en este caso el área de un círculo? El área de un círculo se calcula por la fórmula pi por su radio al cuadrado. En este caso lo que me haría falta sería entonces, vamos a escribirlo aquí, área del sector circular sería sobre 4, sería pi multiplicado por el radio al cuadrado. ¿Cuál sería entonces mi problema? Buscar cuánto mide el radio del círculo, cuánto mide la distancia de O hasta A, o de O hasta C, o de O hasta B. Si yo calculo cualquiera de esas medidas que son iguales, entonces sustituyo y calculo el área del sector circular. Ya sabemos a qué vamos a llevar, a buscar el centro, en este caso es O, y haz un punto, entonces el radio sería la distancia desde O hasta A, o de O hasta C, o repito, de O hasta C. Cualquiera de los tres son radios. Comenzamos. ¿Para qué nos dan este ángulo de 90 grados? Vamos a pensar en lo siguiente. Hay muchas propiedades con respecto a círculos, a circunferencias, con respecto a diámetros y ángulos, etc. Si yo tengo un círculo y en ese círculo tengo un ángulo de 90 grados con un punto del círculo y un punto del extremo del círculo, porque sería en este caso el radio, entonces hay un teorema que me dice que cualquier ángulo que se forme con el diámetro del círculo a partir de otro punto, ese ángulo es de 90 grados. Quiere decir que si nosotros prolongamos, y vamos a hacerlo aquí, prolongamos el radio, en este caso, de nuestro sector circular, vamos a prolongarlo. Si nosotros prolongamos este segmento, voy a hacerlo con línea discontinua para que lo vean primeramente, y por él completamos la mitad del círculo, podemos hacer lo siguiente, colocarlo en esta posición, la mitad del círculo, que sería por aquí, aproximadamente, lo estoy haciendo a mano alzada, este
Esta figura sería para nosotros la mitad del círculo. Pero estoy diciendo que si nosotros tenemos un ángulo de 90 grados donde un punto, en este caso, pertenece al círculo y un extremo es un punto del diámetro, vamos a llamar a este punto, vamos a llamarlo punto E. Entonces AE sería el diámetro, y si este es el diámetro, esta distancia de O hasta E también sería radio. Es decir, que OE sería 2 veces el radio. ¿Qué tenemos entonces? Si este ángulo es de 90 grados, entonces se va a cumplir lo siguiente. Prolongando este extremo, va a coincidir con el otro extremo del diámetro. Porque precisamente, repito, hay un teorema que me dice que todo ángulo que esté inscrito en el diámetro de un círculo es igual a 90 grados. Si este punto estuviera aquí, entonces desde A a ese punto hasta aquí también sería de 90 grados. Es decir, todo ángulo que esté inscrito en el diámetro de un círculo es 90 grados. Por lo tanto, si este ángulo es 90, entonces él está inscrito en el diámetro. Entonces este punto es el extremo del diámetro. Con esto hemos formado un triángulo, que es el triángulo ABE. Y este triángulo es un triángulo, en este caso, rectángulo en B. Pero podemos formar otro triángulo que sea también un triángulo rectángulo, porque precisamente me dicen de que este ángulo es de 90 grados y me dicen que esta distancia de B hasta D vale 7. Si unimos aquí A con D, lo voy a marcar en verde, línea discontinua, si unimos A con D, hemos logrado obtener otro triángulo, que también es un triángulo rectángulo. O sea, el triángulo ABD es rectángulo en B. Entonces, en este triángulo conozco AB y conozco BD. Entonces podríamos buscar quién sería AD, porque este triángulo, repito, es rectángulo. Entonces vamos a escribir en el triángulo que está en verde, vamos a ver el número 1, en el triángulo ABD, y voy a escribirlo, que es rectángulo precisamente en el ángulo de 90 grados, que es B. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras, porque conozco dos de los lados, o la medida de dos de los lados de ese triángulo. Conozco AB y conozco BD, podríamos buscar AD, y AD es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Quiere decir que AD sería la hipotenusa. Entonces se va a cumplir que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa, que sería AD, va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus dos catetos, de AB cuadrado más BD elevado al cuadrado. Este sería el teorema de Pitágoras aplicado a este ejercicio. Y vamos a repetirlo aquí en la figura. El cuadrado de la hipotenusa, que es AD, es igual a la suma de los cuadrados de sus dos catetos. Y precisamente esos valores o esas medidas las conozco, por eso puedo utilizarlo. Vamos a calcular quién sería AD. Vamos a sustituir AD al cuadrado igual. AB me dicen que es 24. 24. Vamos a omitir la palabra centímetros, colocarla al final. Al cuadrado más BD, que me dicen que es igual a 7 al cuadrado. Vamos a efectuar entonces estas operaciones. ¿Cuánto sería en este caso? 24 al cuadrado, sería 24 por 24. Esto me daría 576. 7 al cuadrado me daría 49. Me daría AD al cuadrado. Al sumar aquí me daría 625. Entonces AD sería más o menos la raíz cuadrada de 625. Pero como estoy hablando de medidas de segmentos, debe ser positiva. La raíz de 625. Y precisamente esa raíz es exacta y es igual a 25. Que si hemos calculado entonces la longitud del lado AD. AD es igual a 25 centímetros. ¿Qué hemos logrado entonces? Hemos logrado calcular esta medida. Esta medida es igual a 25. ¿Bien? ¿Y para qué hacemos esto? Bueno, recuerden que D es un punto de OC, pero OC es perpendicular, porque me dicen que es la cuarta parte de un círculo. Entonces este ángulo es de 90 grados. Entonces si este ángulo es 90 grados, este triángulo que se forma aquí, que es ADE, es un triángulo isósceles, porque estos lados deben ser iguales. Entonces este lado también va a valer 25. Quiere decir, aquí podemos decir entonces de que AD
mide igual que DE. Y ambos miden 25 centímetros. Repito porque precisamente ahí tenemos que es sobre una perpendicular que pasa por el centro. Quiere decir entonces, estos dos tienen medida 25. Pero entonces hay un triángulo que es el triángulo ABE. En ese triángulo ABE podemos buscar entonces cuánto mide AE. En ese triángulo ABE, y lo voy a escribir aquí, que sería el número 2 de nuestro trabajo, en el número 2 vamos a trabajar ahora en el triángulo ABE. En el triángulo ABE. En ese triángulo hay un ángulo de 90 grados, que es decir, también es rectángulo en B. Recuerden que B, me dicen que es un ángulo de 90 grados. En este triángulo ABE, ¿quién es la hipotenusa? Sería AE. Sería entonces AE elevado al cuadrado, que es nuestra hipotenusa, va a ser igual a la suma de los cuadrados de AB y de BE. Por, igualmente, el teorema de Pitágoras. Cuadrado de hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Vamos a sustituir. ¿Quién sería AE? AE al cuadrado sería igual. ¿Quién es AB? AB me dicen que es 24. 24 elevado al cuadrado. Más. ¿Y quién es BE? BE es BD más DE. Que es decir, esta suma daría 32. Sería más 32 al cuadrado. Repito, 7 y 25 nos darían 32. Vamos entonces a buscar AE. Y la pregunta, ¿por qué estamos buscando la medida de AE? Porque AE precisamente es el diámetro del círculo y el diámetro es 2 veces el radio. Por eso entonces, si calculo AE, podría buscar el radio del círculo y entonces buscar el área del sector circular. Vamos a efectuar 24 al cuadrado, ya lo hemos calculado que nos va a 576 más. Y 32 al cuadrado nos daría 32 por 32, que nos daría 1024. Entonces AE al cuadrado sería igual, al sumar esta expresión, me daría 1600. Igual que hicimos aquí, entonces AE sería la raíz de 1600 y la raíz de 1600 es exacta y es igual a 40. 40 por 40 nos daría 1600. Es decir, AE es entonces 40 centímetros. Si AE es 40 centímetros, ¿quién es el radio? El radio es OA. Y OA es la mitad. Entonces, OA, que es precisamente el radio del círculo, sería la mitad de la medida de AE y entonces nos daría 20 centímetros. Entonces hemos podido calcular el radio del círculo y esta medida vale 20 y esta medida vale 20 porque sea 20 más 20 que es 40. Al tener el radio ya lo puedo sustituir, 20 elevado al cuadrado, vamos a colocar la palabra centímetro, entonces el área de nuestro sector circular sería 20 al cuadrado es 400 centímetros cuadrados multiplicado por pi. Vamos a escribirlo, 400 por pi centímetros cuadrados dividido por 4, porque este sector circular es la cuarta parte de un círculo. Se puede simplificar aquí esta expresión, área del sector circular, al simplificar 400 y el 4 nos daría 100 multiplicado por pi. 100 pi centímetros cuadrados. Y hemos logrado calcular el área de nuestro sector circular con los datos que nos dieron. Espero lo hayan entendido, les haya gustado, como siempre digo, les sirva para sus estudios. Muchas gracias, like y suscríbete.